Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Qué bueno saber que hay muchísimas personas que diariamente siguen estos devocionales, estos estudios, porque eso habla del hambre y la sed que hay por Dios, el hambre y la sed que hay de su palabra. Hoy nos vamos a detener en el versículo 38 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 24, 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Seguimos viendo esta señal que Jesús nos está dando para que podamos discernir mejor los tiempos. Tenemos claro que, como dice el versículo 36 de este capítulo 24, nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús va a regresar. Ni aún los propios ángeles del cielo lo saben. Pero claro, que no sepamos el día y la hora no quiere decir que no sepamos el tiempo. Es decir, Jesús nos está mostrando cantidad de señales que nos ayudan a que podamos interpretar, que podamos saber cuándo será el tiempo. Vuelvo y repito, de una manera exacta y precisa no podemos hacerlo. Nosotros no podemos dar un día, no podemos dar una hora, pero sí podemos saber en qué tiempo. Y Jesús nos dice que ese tiempo en el que Él ha de venir van a ser similares a los días de Noé. Y ayer veíamos que en los días de Noé, pues es como que se había normalizado el pecado. Toda la tierra estaba corrompida, dice la Biblia en el libro de Génesis. Y ahora en este versículo 38 se nos da otra característica impresionante de cómo eran esos días. El Señor dice que antes del diluvio la gente lo que hacía era comer, beber y casarse. Tenemos que partir de la base que ni comer, ni beber, ni casarse está mal, ni muchísimo menos. Por ahí no van los tiros. Jesús no nos está diciendo que ellos estaban pecando porque comían, o que ellos estaban pecando porque bebían, o pecaban porque se casaran. No. El pecado estaba en que en los días de Noé se vivía como si Dios no existiera. En la cultura de Noé, la gente vivía planificando bodas, celebrando convites, la gente estaba todo el rato disfrutando de los placeres de la vida, estaba comiendo, estaba bebiendo, y todo eso lo hacían sin tener en cuenta a Dios. Y ante estas palabras uno se podría cuestionar lo siguiente: bueno, quizá no tenían en cuenta a Dios, no tenían a Dios presente porque nadie les habló de Dios, nadie les hablaba de Dios. Date cuenta que el propio apóstol Pablo dijo en la carta que escribió a los romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 14, que cómo se va a creer en un Dios del cual no se ha oído. Y no se ha oído porque nadie les ha predicado. Pero es que resulta que en los días de Noé había un gran predicador. Había un gran pregonero de justicia. ¿Y sabes quién era ese pregonero, verdad? El propio Noé. Pedro nos dice en la segunda carta que escribe en el capítulo 2 y en el versículo 5 que Noé era un pregonero de justicia. Noé no solamente dedicó su vida a construir el arca por la cual fue salvo él y toda su familia, no. También Noé pregonaba la justicia de Dios. Noé también predicaba a la gente. Era como Nehemías, que la Biblia nos enseña en el libro que lleva su nombre, de Nehemías, en el capítulo 4 y en el versículo 17, que con una mano estaba trabajando en la obra, pero que en la otra mano lo que tenía era la espada. Lógicamente, esta espada era literal. Pero también Pablo dice cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 17, que la espada es la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12 también nos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y curiosamente, el salmista dijo en el Salmo capítulo 149, versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Es decir,
que sea a lo que sea que Dios te haya llamado, sea cual sea nuestro ministerio, nuestra ocupación dentro del reino de Dios, a la misma vez también tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Con una mano trabajamos y con la otra cargamos la espada, cargamos la palabra. Y esto era justamente lo que Noé estaba haciendo. Él era un pregonero de justicia, dice la Biblia. Pero la gente, en vez de responder a este mensaje de Noé, lo que hacía era seguir sus vidas, ajenos totalmente a la vida de Dios. Sin duda alguna, estoy convencido que esta predicación, este mensaje de Noé, era un mensaje duro, era un mensaje de juicio. Porque date cuenta una cosa, no solamente predicaba él con sus palabras, sino que el arca que estaba construyendo predicaba también por sí misma de un juicio que iba o que tenía que venir. Y creo, sin miedo a equivocarme, que nunca en la historia ha habido tantas opciones de entretenimiento como hay ahora. Tantas opciones de distracciones, de redes sociales o quizá de estímulos que nos lleven a vivir nuestra vida enfocándonos únicamente en lo terrenal. Hay tantas cosas en las que entretenernos y perder el tiempo en este mundo que a la gente le cuesta cada vez más mirar arriba, elevar su mirada al cielo. Y por eso la gran mayoría de las personas están llevando sus vidas como si Dios no existiera. Viven en una indiferencia espiritual terrible. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando vivimos nuestra vida como si Dios no existiera, como en los días de Noé? Pues que a priori pudiera parecer atractivo, pero créeme que esa es la ruina absoluta de una persona, o de una familia, o de un país. Y te lo voy a demostrar citándote literalmente un versículo que se encuentra en el libro de los Jueces, cuando, por cierto, que es el último versículo, cuando en el capítulo 21 y versículo 25 se nos dice: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Otras versiones dicen: cada uno hacía lo que les daba la gana. Y es que vivir así, vivir sin someterse a Dios, vivir sin dejar a Jesús ser el rey de sus vidas, es el comienzo del fin de nuestras vidas. Hacer lo que nos da la gana no es en absoluto algo bueno. Porque cuando nosotros hacemos lo que queremos y no lo que debemos, ese es el principio del fin. Y si no, imagínate por un momento tu vida si solo hicieras lo que te apetece. Imagínate eso. Si solo comieses lo que te gusta. Imagínate tu vida si te levantaras todos los días a la hora que quieres. Que solo fueras a trabajar cuando te apetece, ¿verdad? Claro, los primeros días serían excelentes, los primeros días serían buenísimos. Pero ¿cómo estarías aquí de aquí a unas semanas? ¿Cómo estarías de aquí a unos meses o a unos años? Pues así es vivir sin Dios. Cuando una persona no vive conforme a lo que Dios dice en su palabra, tarde o temprano su vida va en declive, su vida se hunde. Y así eran los días de Noé. Ahí toda la gente vivía totalmente ajenos a Dios. Ellos comían, bebían, se casaban, pero nadie le estaba haciendo caso al pregonero de justicia. Nadie le prestaba atención a la bendita palabra de Dios. Nadie se detenía por un instante a meditar si lo que ese hombre llamado Noé estaba diciendo, eso estaba bien o estaba mal. Simplemente lo ignoraban. El gran problema es cuando nuestra vida y nuestra agenda está tan llena de actividades, que por cierto no tienen por qué ser pecado esas actividades, esas ocupaciones, pero tenemos tantas que ya no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo, menos para lo más importante, para buscar al Señor. A mí me causa gracia, y tristeza a la misma vez, cuando hay gente que viene y me dice que no tiene tiempo para Dios. Ahora mismo no tengo tiempo, me dicen. Pero luego, sin embargo, están horas frente a su móvil en las redes sociales. Y ese es el peligro. Es ahí donde está el pecado. No en las actividades o en nuestro día a día, sino en desplazar a Dios del centro de nuestro corazón. Ese es el error. Por eso tenemos que recordar siempre lo que Jesús enseñó en este Evangelio de Mateo,
en el capítulo 6 y en el versículo 33, cuando se nos llama a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadiduría. Hermano mío, el Señor tiene que ser el centro de toda nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, Señor. Oramos en esta mañana para que tú sigas siendo siempre el centro de nuestras vidas. No permitas que te apartemos. No permitas que te saquemos de nuestros planes, de nuestras ideas. Que seas tú, mi Dios. Incluso que podamos llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Ayúdanos, Señor, a no ignorarte, como en los días de Noé se hacían, que ellos llevaban sus vidas como querían sin tenerte en cuenta a ti. Señor, yo no quiero vivir mi vida haciendo lo que quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya sobre mi vida. Gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Esta tarde tenemos culto. Bueno, digo tenemos, pero ellos saben que no estoy ahí ahora mismo en Fuerteventura, pero a las 6 de la tarde hay culto de estudio bíblico que nuestro hermano Rey, el pastor Rey, va a estar compartiendo la palabra. También a las 6 de la tarde, hora canaria, vamos a subir una nueva entrevista, un nuevo podcast aquí a este canal, Pastor Alberto Ares, con nuestro hermano David Rodríguez, que bueno, la semana pasada no lo pudimos llevar a cabo por los horarios son muy diferentes y es complicado poder hacer estas grabaciones, estos programas desde tanta distancia, porque cuando él tiene una buena hora, yo tengo mala hora y viceversa, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando podamos lo vamos a hacer. Si no, habrá que esperar hasta que lleguemos nuevamente para allá, que en breve, si Dios quiere, estamos nuevamente por Canarias, si Dios lo permite. Para el resto, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.